El tema de esta mañana, mis hermanos, es la ira santa de Dios. La ira santa de Dios, mis hermanos. Leamos el versículo 18 juntos, mis hermanos. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. En el anterior domingo, mis hermanos, veíamos juntos la importancia de la afirmación de Pablo que decía, no me avergüenzo del evangelio. ¿Se recuerdan? Decía que en el primer siglo y segundo siglo, mis hermanos, el ser cristiano, el creer en Cristo, ser un seguidor de Él, no era para muchos motivo de orgullo. No era algo bien reconocido decir, pues él es un cristiano. Primero que empezó como burla en Antioquía, decir, estos siguen a Cristo, quiere ser como pequeños cristos también, y se les llamó cristianos a ellos. ¿Pero por qué? Porque nuestra fe, mis hermanos, fue mal entendida por mucho tiempo. Decían que éramos caníbales, ¿por qué? Porque participamos de la cena del Señor. En la cena del Señor comemos el pan, que es el símbolo del cuerpo, y también el vino, que es símbolo de su sangre, ¿verdad? Pero la gente griega decía, no, ellos son caníbales y comen el cuerpo y la sangre. Pero también decían que eran incestuosos. ¿Por qué? Porque entre hermanos se casaban. Y simplemente porque nos llamamos hermanos. No es que somos hermanos de la misma madre, pero realmente había mucho malentendimiento en eso. Por esto, Pablo, mis hermanos, para muchas personas era símbolo de vergüenza, es decir, son unos locos, son personas extrañas porque viven para amarse entre ellos. No podían entender, mis hermanos. Pero Pablo inicia diciendo, no me avergüenzo del evangelio porque es el poder de Dios. Pablo sabe que es el poder de Dios para salvar a las personas. Mis hermanos, veíamos la gran importancia de esto, pero también Pablo ahora comienza diciendo otra vez, porque la ira de Dios se revela. Es como si alguien le hubiese preguntado a Pablo algo muy importante. ¿Por qué tú crees que el poder del evangelio es necesario para nosotros? ¿Por qué? ¿Qué más revela eso? Pablo dice, porque la ira de Dios se revela también. Tal como Dios también revela su evangelio, aquel que ha prometido, también su ira está siendo revelada. Y hay un propósito contra toda impiedad de los hombres. Ahora, por esto, mis hermanos, Pablo une estas dos cosas, tanto el evangelio como la mejor noticia que el hombre puede escuchar. ¿Por qué razón? Porque la ira de Dios se está revelando. ¿Por qué el evangelio es poderoso? Porque este evangelio salva a los pecadores de esa misma ira. No sé, mis hermanos, si usted muchas veces se ha sentido un poco mal y usted piensa que es algo leve, como una enfermedad. Me pasa mucho a mí. Yo no soy partidario de ir mucho al médico, no me gusta ir, personalmente no me gusta, ni me gusta llevar a mi familia a los médicos. No es que no confíe en ellos, creo que es una gran labor que ellos hacen, pero no me gusta recibir muchas malas noticias a veces. Pero a veces nos vemos bien por fuera y nos vemos en el espejo y decimos, estoy bien, estoy bien. Pero a veces un pequeño dolor, algo leve, vamos y el doctor nos dice, hagas exámenes. Y eso sabemos que es algo más grave. Y cuando vemos los resultados, pues a veces ni siquiera vemos qué está mal o qué está bien, pero el doctor que ha estudiado puede ver lo que nosotros no podemos ver, ¿verdad? En simple vista. Nosotros nos vemos bien, pero el doctor sabe que en base a los exámenes que tenemos algo quizás grave, y él nos da un tratamiento correcto, ¿verdad? Nos da lo que es la medicina correcta con el tiempo correcto. Así que, ¿por qué pongo este ejemplo, mis hermanos? Pablo sabe que las personas, al escuchar la grandeza del poder del evangelio, va a ser muy fácil decir, qué bueno, Pablo, vamos a seguirte entonces. ¿Es el verdadero poder? Ok, yo quiero creer en eso. Pero Pablo sabe que la persona no va a entender la grandeza del evangelio si él no entiende la gran ira que Dios está sobre él. Que estas personas están bajo la ira de Dios. Así que por esto Pablo inicia con lo más importante de entender, que el ser humano está bajo la condenación y bajo la ira de Dios. Así que, mis hermanos, vamos a meditar en esta mañana en esto. ¿Por qué, mis hermanos? Porque tristemente también el evangelismo moderno ha abandonado esta enseñanza. Muchas personas, al compartir el evangelio, mis hermanos, han olvidado no solamente el exponer acerca del juicio de Dios, sino también la ira de Dios, como si sería algo malo, como si sería algo simplemente que no se debe enseñar. Han apelado mucho a que Dios es amor, que Dios ama a todo el mundo y que Él va a hacer lo mejor de su vida, y han olvidado esta enseñanza clara que Cristo mismo enseñó. Pero ahora, ¿qué es la ira santa de Dios? ¿Cómo podemos entender esto?
Pablo dice que la ira se revela por rechazo al pecado. Muy bien. Tenemos que entender, mis hermanos, cuando hablamos de la ira de Dios, que vemos aquí, es diferente a nuestra experiencia humana. No podemos comparar lo que nosotros sentimos con lo que Dios es. ¿Ok? Nada de lo que nosotros somos, Dios es. Es diferente. Nosotros amamos, pero nuestro amor no es igual al amor de Dios. Quiero que entiendas eso. Ninguna expresión de nosotros es igual a lo que Dios es. Eso es algo incorrecto, mis hermanos. Es decir, nosotros amamos, Dios también ama. Aunque es correcto de alguna manera porque también Él ama, su amor es puro, su amor es inagotable, su amor es misericordioso, su amor es mucho más perfecto. Nuestro amor es afectado, mis hermanos. Nuestro amor es afectado. Por esto Jesús dijo en Lucas capítulo 6, mis hermanos, cuando enseñó acerca del amor también, dijo, porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman también así. Si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. ¿Qué es lo que Jesús estaba diciendo, mis hermanos? Que el amor de nosotros, el amor humano, es afectado por el pecado. Por el pecado, mis hermanos. Por esto dice él, amad también a vuestros enemigos y haced también bien a los que os maldicen. Mis hermanos, porque así será grande el galardón y seréis hijos del Altísimo. Nota, mis hermanos, nuestra expresión de amor es muy distinta. Nosotros amamos a los que nos hacen bien. Qué difícil es amar a aquella persona que nos ofende. De un corazón sincero. Quizá podemos amarlo por fuera, pero del corazón seguimos pidiendo justicia, ¿verdad? Seguimos pidiendo nosotros, no, él tiene que sufrir también como yo sufro. Qué diferente, mis hermanos, es el amor nuestro que el amor de Dios. Nosotros amamos y queremos recibir ese amor en la misma intensidad también con que amamos. Dios no hizo así con nosotros, mis hermanos. Dios no nos amó cuando nosotros éramos dignos de ese amor. Él nos amó cuando no merecíamos ser amados por Él. Él nos amó cuando estábamos siendo enemigos de Él. Incluso Jesús mismo, mis hermanos. Él dijo desde la cruz, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Aquellos que le estaban crucificando, burlándose, escupiéndolo, Jesús mismo dice, Padre, perdónalos. Ellos no saben lo que están haciendo. Así que, mis hermanos, eso es como un ejemplo. De la misma manera que pensamos en el amor, no es igual al amor de Dios. La ira que nosotros sentimos es producto del pecado muchas veces. Nuestra ira no puede ser santa, mis hermanos. Muchas veces es producto del pecado. Está influenciado. Nuestro enojo, la ira, muchas veces por la ofensa de otra persona. Cuando alguien nos hace algo malo, algo dentro de nosotros quiere actuar y poder buscar venganza. Y eso nos lleva al enojo y la ira. Así que, mis hermanos, la ira, cuando hablamos de la ira de Dios, no es el enojo descontrolado como de un rey que tiene todo poder y manda a matar a aquellos que lo han ofendido. No es así, mis hermanos. No es así. Dios no es como los reyes malvados. Dios no es como nosotros. Pero Él sí siente un verdadero rechazo por el pecado, mis hermanos, por su santidad. Debemos entender el atributo de Dios. Dios es santo y esa santidad hace que Él no pueda y no deba estar en presencia del pecado. Es algo incompatible, mis hermanos. Es decir, en simples palabras, nosotros, mis hermanos, nosotros que amamos a los niños, amamos a nuestros hijos, odiamos, y con corazón sincero, odiamos a aquellos que abusan de los niños. No puedo decir yo amo a los niños y no, lo que están haciendo, pues quizás está mal o algo así, pero no tengo nada contra ellos. Tenemos un rechazo a lo que ellos están haciendo porque hacen daño a aquello que amamos, ¿verdad? Dios, mis hermanos, es igual. Dios ama lo bueno y odia lo malo. Así que, mis hermanos, cuando Pablo dice la ira de Dios se revela, esta ira pertenece a Dios mismo. Es, mis hermanos, la característica de Dios. Es un atributo de Dios mismo el estar separado por su santidad. Y eso produce, mis hermanos, la ira sobre el pecado. Esta ira, mis hermanos, no es de los hombres, pues los hombres no pueden hacer mucho más que dañar algo exterior o a las personas mismas. Recuerden lo que Jesús dijo en Mateo 10, mis hermanos. Cuando Él anunció que vendrían también personas a sus discípulos y los tomarían y los azotarían y también les hicieran maldad, Jesús dijo,
No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Qué quiere decir Dios, mis hermanos? Perdón, Jesús aquí. No debemos temer, mis hermanos, a aquellos que simplemente pueden hacer daño a nuestro cuerpo. ¿Quién puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, mis hermanos? Solo Dios mismo. Dios mismo. Jesús anunció esto, mis hermanos, diciendo, no teman a ellos. Y dicho de paso, mis hermanos, muchas veces, tristemente, hay una mala comprensión, como pensando que el reino de Dios está en el cielo y el reino de Satanás está en el infierno. No sé si alguna vez está pensado igual, pero eso es incorrecto, mis hermanos. El infierno no es el reino de Satanás. Muchas veces por quizás películas o dibujos que hemos visto, pensamos que en el infierno está Satanás con sus cuernitos y su trinche, haciendo sufrir a la gente. No, eso no tiene sentido, mis hermanos. El infierno, según lo que ha sido revelado en Apocalipsis, está preparado también, el lago de fuego está preparado para el diablo, para Satanás mismo y también para todos aquellos que no han creído, también con los ángeles caídos. Satanás sabe que ese es su fin, mis hermanos, y él quiere con todo lo que puede hacer que eso no llegue. Él pensó que por medio de la cruz eso ya no iba a llegar. En Apocalipsis 20 dice, y el diablo y los que engañaban fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia, el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ese lugar de tormento está para él preparado, pero también para todos aquellos que rechazaron a Cristo. Ese lugar, mis hermanos, es la muestra de la ira de Dios mismo. Dios gobierna aún sobre el infierno. Aquellos que sufrirán, no sufrirán bajo manos de Satanás, mis hermanos. Sufrirán bajo la mano misma de un Dios airado justamente por su pecado. Esa es la ira de Dios, mis hermanos. No es como los testigos de Jehová, mis hermanos, creen. Y usted hasta algún día le visita a alguno de ellos, pregúntele, ¿qué cree usted acerca del infierno? Ellos, mis hermanos, no creen en el infierno. Creen que las personas simplemente dejan de existir. Es decir, cuando mueres, no pasa nada. Si tú no creíste en Jesús o en Jehová, como ellos van a decir, simplemente tú dejaste de existir. Lo que es aniquilación. Ellos creen que simplemente ya no hay más vida después de eso. Solamente los que creen van a pasar a una nueva vida. Eso, mis hermanos, está mal y nosotros decimos que son una secta. ¿Por qué? Porque van en contra de la verdad. Ellos, mis hermanos, están enseñando algo que es perverso. ¿Por qué? Porque están diciendo a la gente, no importa si tú vives mal, lo único que te espera es que vas a dejar de existir. Ya no vas a existir. Es lo que las personas piensan. Su argumento de las personas muchas veces es, pues, no importa, esta vida es una sola. Yo puedo vivirla como yo quiera, hacer lo que yo quiero. Al final, simplemente dejo de existir. Es lo que muchas personas piensan. Lo que nosotros anunciamos, mis hermanos, es que hay un castigo eterno. Hay un castigo eterno. No es que queramos meter miedo a la gente. Es la verdad, mis hermanos. No estamos inventando cosas. La ira de Dios se revela. Y Cristo mismo enseñó, mis hermanos, cuando Él dijo, si tu mano te es ocasión de caer, córtatela. Porque mejor te es entrar a la vida manco que teniendo dos manos e ir al infierno. Y este infierno es el fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Eso dijo Cristo mismo. Cuando estos falsos testigos de Jehová, porque ellos no son ni nada testigos de Cristo mismo, ni de Dios mismo, anuncian que no te va a pasar nada, están dejando que la gente no entienda bien la condenación y el gran peligro que sus vidas corren de una condenación eterna. Amados hermanos, no estamos describiendo aquí un sufrimiento por algún tiempo. Piense por un momento. La eternidad de ellos no es unos cuantos años. No es, vas a sufrir simplemente 10 años o 2 años. Es toda la eternidad. Nunca tendrá fin, mis hermanos. No habrá una segunda oportunidad para ellos.
esa condenación será justa. Por eso, mis hermanos, Él mandó a su Hijo para que nosotros no vayamos a esa condenación y ahora tengamos una eternidad de paz, amor, provisión con Él como nuestro Dios. Oh, mis hermanos, algún día cuando estemos frente al Señor, no habrán palabras para agradecer todo lo que Él hizo por nosotros, pues lo que nos esperaba era mucho más. Los profetas anunciaron esto acerca de los ídolos. En Ezequiel 7 dijo, ni su plata ni su oro podrán liberarlos del día del furor, de la ira de Jehová. Amados hermanos, algún día, igual que Daniel dice, que algunos resucitarán para vergüenza eterna, pero otros para esperanza eterna. Todos nosotros, mis hermanos, resucitaremos, pero el día de la ira de Dios está siendo revelado. Esta misma predicación, mis hermanos, fue la que Juan el Bautista también enseñaba. En Mateo capítulo 3, acompáñenme, mis hermanos, Mateo capítulo 3, versículos 7 al 10. Mateo capítulo 3, versículos 7 al 10. Cuando Juan el Bautista estaba predicando, arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado, él dice, versículo 7, al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, Mateo 3, 7, generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? ¿Por qué le dice esto? Los fariseos querían ser bautizados por si, pues, quizás Juan tiene razón y pues vamos a bautizarnos por ahí. Él dice, no. ¿Quién les enseñó a huir de esta ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. ¿Qué quiere decir? Que ellos no podían decir, nosotros tenemos la sangre de Abraham y vamos a ser salvados por eso. Pero en otro versículo 10, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Mis hermanos, Juan el Bautista leía a los profetas y creía que la primera venida de Cristo iba a ser con este juicio inmediato. El juicio que nosotros ahora esperamos. Cuando él dice, la hacha está puesta a la raíz de los árboles, ¿qué quiere decir? ¿Cuándo se pone la hacha a la raíz de los árboles? ¿Sí? Cuando se va a sacar porque ya no sirve, ¿verdad? Todo árbol, dice, que es probado y que da mal fruto, es echado en el fuego, en el infierno. Hoy lo que leemos también en Mateo 7. Todo árbol que da mal fruto es también echado en el fuego. Mis hermanos, Juan Bautista esperaba esta revelación del Hijo de Dios para castigar a los malvados y de una vez echarlos en el infierno. Eso esperaba Juan Bautista. Gracias al Señor, ese tiempo aún no había llegado, sino que Él reveló mayor gracia. Y en su primera venida, el Mesías vino en forma de un bebé. Nació como hombre. Fue humillado y en esa humillación murió en la cruz. Pero luego fue exaltado mucho más. Él proclamó, nadie puede venir al Padre sino por mí. Pero el mismo, mis hermanos, el mismo que vino la primera venida, el mismo ya no vendrá como un bebé, sino ahora vendrá como lo que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él traerá este juicio que Juan Bautista esperaba, pero Él ahora traerá este juicio ante todo aquel que no creyó en Él. En esta segunda venida, mis hermanos, como Él mismo lo anunció, ya no habrá una segunda oportunidad. Cuando sea la venida de Cristo, mis hermanos, no habrá personas en ese momento pensando, diciendo, oh, ahora sí creo en Él. En esta segunda venida, mis hermanos, Él traerá juicio y castigo a los que no creyeron.
Pero también, mis hermanos, la ira de Dios también se mostró grandemente en Cristo mismo. Una pregunta, mis hermanos, quiero que piensen. ¿Quién fue castigado por nuestro pecado? Pero, ¿a quién se ofreció este castigo, mis hermanos? ¿A quién se ofreció el Cordero sin mancha? Esa ofrenda, ¿a quién fue ofrecida? A Dios mismo. Tristemente he escuchado a unos predicadores diciendo, Jesús pagó a Satanás. No, esa doctrina es malvada. Eso es algo que va en contra de la Escritura. Dios es el único que pide la justicia porque solo Él es justo. Él demanda el pago por el pecado. Es por esto, mis hermanos, que cuando se ofrece el Cordero sin mancha, que es Cristo, fue Dios mismo castigando a su propio Hijo. Por eso dice en Isaías 53, versículo 7 en adelante, angustiado fue él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Versículo 10, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo. ¿Quién castigó, mis hermanos, a Jesús? Dios mismo. Dios mismo sujetó a su Hijo en expiación por nosotros. Quiero que entienda esto, mi hermano. La ira que venía sobre nosotros no es que simplemente el Señor no lo efectuó. No, no. El pago por nuestro pecado, la ira que venía sobre nosotros, Cristo mismo lo sufrió. Él aplacó la ira de Dios que venía sobre nosotros. Él sufrió en la cruz. No fueron los clavos simplemente que dolían, mis hermanos. Era la separación y saber que el juicio de Dios estaba sobre él. Eso nunca había sentido Cristo. Pues él no nació en pecado. Él nunca pecó. Ver a su padre que lo castigaba a él mismo fue el dolor más grande que él sufrió. Pero él lo hizo por amor a nosotros. Mis hermanos, la ira santa de Dios ha sido revelada en su Hijo Cristo, en pago por nuestros pecados. Pero también nos preguntamos, ¿esto quiere decir que ya no hay la ira de Dios? En cierta manera, mis hermanos, para nosotros, los creyentes ya no. Pero para todos aquellos que aún viven en pecado, aún están bajo la ira de Dios. Leamos una vez más Romanos 1:18, mis hermanos. 1:18. Porque la ira de Dios se revela, ¿desde dónde, mis hermanos? Desde el cielo, pero hay una forma ahí de propósito. ¿Contra qué se revela? Contra toda impiedad e injusticia de los hombres, contra todo pecado, contra toda desobediencia de los hombres. Mis hermanos, el pecado no simplemente es las acciones que hacemos, está en el corazón de la persona misma. El pecado no es algo abstracto, mis hermanos. Toma forma cuando nosotros ejecutamos el pecado. El pecado no está simplemente ahí por el aire. No, el pecado mora dentro de nosotros. ¿Quién es el que hace pecado? Es el hombre. Por eso decimos, mis hermanos, Dios está irado contra el impío. ¿Por qué? Porque de ahí maquina el pecado. De ahí se toma forma y sale la maldad. La injusticia, mis hermanos, es la falta de justicia misma. Es decir, ningún hombre quiere venir a Cristo. Antes bien, ellos detienen con su injusticia la verdad. Ellos no quieren amar al Señor. Ellos no quieren buscar la verdad. Ellos no quieren acercarse a la luz. Esa es la naturaleza del hombre, mis hermanos. Ahora un pasaje muy conocido, ¿se recuerdan? Juan 3:16, mis hermanos. ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Se recuerdan? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es el pasaje, mis hermanos, más usado para el evangelismo y donde afirmamos Dios ama a todos. Pero ¿qué dice el versículo 17, mis hermanos?
Eso no memorizamos ese pasaje. Vamos ahí, mis hermanos. Vamos ahí. Vamos ahí. Juan 3:16. Porque deberíamos entender esto, pero también 17, 18 y 19 también. Porque muchos solamente ven el versículo 16 y argumentan que Dios ama a todos sin importar nada y que Dios envió a su Hijo no para condenar al mundo, sino a salvar. Ellos simplemente creen eso. 17, mis hermanos. Porque no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. Si estaría hasta ahí simplemente, mis hermanos, ellos tendrían razón. Pero ¿qué dice el versículo 18? El que en él cree no es condenado. Pero el que no cree, mis hermanos, ya ha sido condenado. Noten, no es el tiempo, mis hermanos, de esto. No dice será condenado por no creer. No, no, no. Ya ha sido condenado, ya ha sido efectuado su juicio y él está bajo condenación. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. 19. ¿En qué consiste la condenación? Y esta es la condenación. ¿En qué cosa? Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras son malas. Son malas, eran malas. Mis hermanos, cuando dice que los hombres detienen con injusticia la verdad, quiere decir lo mismo que este pasaje. Ellos aman sus obras malas. Ellos no quieren venir a la justicia, ellos no quieren venir al Señor, y por esa razón la ira de Dios está aún sobre ellos. Está aún sobre ellos. La luz vino al hombre, pero los hombres no quisieron. Ellos amaron más las tinieblas. Esto, mis hermanos, no solamente dio paso a revelar lo que hay en el corazón del hombre, sino que es capaz, mis hermanos, de tener al Hijo mismo, al Hijo de Dios mismo, encarnado frente a ellos y venderlo por 30 monedas. No les importó. Amaron más su pecado. Tener, mis hermanos, a Cristo mismo ahí entre ellos, verlo hacer milagros, ver predicarlo y aún así endurecer su corazón, llegar al punto de matarlo y crucificarlo. Ellos amaron más las tinieblas que la luz. Es el corazón, mis hermanos, de los que detienen la verdad. Se rehúsan a creer porque aman su pecado. ¿Por qué es que la gente no quiere escuchar del Evangelio, mis hermanos? ¿Por qué le hablamos del Evangelio y ellos parecieran que no les importa? Uno, porque desconocen la ira de Dios. Ellos piensan que al final de su vida simplemente van a dejar de existir. Pero ya vimos que no es así, mis hermanos. Ellos tendrán que sufrir la ira de Dios mismo. Y nosotros, ¿cuánto quisiéramos abrir sus ojos y decir, mira lo que te espera? Mira, tu sufrimiento va a ser grande. Y hay esperanza en Cristo. Tú tienes vida ahora y el hecho que Dios te permita vivir es esperanza para ti. Ven a Cristo. Pero los hombres detienen la verdad, no quieren la verdad porque aman su pecado. Mis hermanos, para terminar, ¿qué hay de nosotros? ¿Qué hay de nosotros? Si tú eres creyente, escúchame bien, puedes gozarte en el Señor conmigo. Esto es lo que nos esperaba y podemos decir gracias, Señor, porque ya esta ira no está sobre mí. Gracias, Señor, porque me has salvado de esta manera. Porque ahora ya no somos hijos de ira, sino somos hijos amados por Él y nos da recompensas eternas. Pero de aquellos, mis hermanos, que viven aún en pecado, de aquellas personas que saben dentro de sí mismas, en su corazón, que aún están en pecado, esas personas están bajo la ira de Dios. Ser creyente es mucho más que solamente congregarse o ser moralmente correcto, mis hermanos. Es una transformación en nuestros deleites. Mis hermanos, ser creyente no simplemente es decir con nuestro corazón, yo acepto a Cristo. Quiero que haya intención en eso. No es simplemente cambiar nuestra forma de vestir y hablar.
es cambiar nuestro deleite. ¿En qué nos deleitamos, hermanos? ¿Qué es lo que anhela nuestro corazón? ¿Es el pecado? ¿Son las cosas que aún buscamos el pecado? ¿Eso llena nuestro corazón? Si es así, aunque nosotros digamos que creemos en Él, aunque nosotros asistamos siempre a los cultos, aún estaremos bajo el aire de Dios. Y tal como leímos hoy, Él nos dirá, apartados de mí, nunca os conocí. Cuando Dios hace una transformación en nuestro corazón, mis hermanos, nuestros deleites son cambiados. ¿Por qué pecamos? Porque buscamos algo que deleita nuestro corazón. El pecado nos ofrece deleites. Cómete esto, haz esto, no importa. No importa, nada malo va a pasar. Es lo que el pecado ofrece. Dios nos ofrece un deleite mucho más grande en Él, en su Hijo Cristo. Nos ofrece vida y la verdadera vida, una vida eterna. Él transforma nuestro corazón, de manera que ya no encontramos deleite en mentir, engañar. No encontramos deleite en el pecado. Encontramos deleite en su palabra, en vivir conforme a lo que Él nos ha dicho. Encontramos deleite en ser buenos padres, en ser buenos hijos. Encontramos deleite en ser buenos esposos. Encontramos deleite en vivir para Él. El mundo busca lo que solo Dios puede dar en otras cosas. Amados hermanos, el Señor nos ha salvado de esta ira. Pero tenemos gran responsabilidad, mis hermanos, por los que aún están bajo condenación y bajo ira. Debemos anunciar el pecado, mis hermanos. Debemos anunciar la condenación, pero también después la esperanza del Evangelio. Así que el Señor, mis hermanos, nos ayude a entender más de esto y a ponerlo en práctica en nuestro corazón. Principalmente en agradecimiento a Él, porque ya no estamos bajo la condenación, mis hermanos. Oremos al Señor. Damos gracias a ti, nuestro Dios. Gracias, Padre, por este tiempo. Padre, gracias por salvarnos de la ira, de tu misma ira, Señor. Por medio de Cristo hemos sido salvados de la ira. Ahora tenemos vida nueva, Señor. Ahora tenemos paz en nuestro corazón. Pero hay de aquellos, Señor, que aún están bajo condenación. Hay de aquellos, Señor, que simplemente han cambiado exteriormente, pero su corazón sigue en pecado. Siguen amando el pecado, Señor. Padre, perdónalos. Que puedan entender tu evangelio, que puedan escuchar, Señor, de tu evangelio y cambiar su vida, Señor. Te pedimos, mi Dios, por nuestros familiares, que tú conoces, Señor. Muchos de ellos, Padre, están bajo condenación, bajo ira, Señor, pensando que esta es la única vida que van a vivir. Pero al morir, Señor, se encontrarán frente a ti en el juicio y serán condenados justamente por su pecado. Oh Padre, ayúdanos, Señor, te lo pido. Ayúdanos a ser fieles en predicar tu evangelio. Ayúdanos, Señor, a mostrarles que hay esperanza en ti y que solamente en ti podrán ser salvos de la ira, de tu ira, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.